Carmelita estar aquí. Y digo, ay, aquí hay puro bueno de la enseñanza, ¿verdad? Santo, Puro aleluya. universitario y aquí puro pre-kinder. Pues Bueno, está bien. hermana Marisela y yo. Bueno, pero es tan bueno. Dios les bendiga, hermanos. Y pues a mí me toca el tercer punto, que es triunfantes gracias a la victoria de Cristo. Me toca, en mi primer parte es de mortalidad a inmortalidad. Y voy a estar leyendo en 1 Corintios 15, 50 al 54. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Bendito el Señor, aleluya. Bueno, hermanos, yo traigo esto. A partir de 1 Corintios 15, 50, Pablo presenta la conclusión de sus argumentos a favor de la resurrección de los muertos. Empieza presentando un concepto muy importante: el cuerpo corruptible no puede heredar el reino de Dios. Sí, amén. Nadie puede entrar al reino de Dios con su cuerpo mortal. Sí, amén. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén, gloria a Dios. Este verso dice aquí, el verso 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Para los creyentes es un misterio que solo Dios conoce, y nosotros lo conocemos por la manera en que Él nos lo revela en su palabra. Amén, así es. El momento de esta transformación es el que conocemos como el arrebatamiento Santo, aleluya. de la iglesia, Amén. que se producirá en un instante. Gloria a Dios. Y así, hermanos, voy a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Santo, aleluya. Aquí habla, hermanos, que será un momento tan breve que no tenemos idea de lo pequeño que va a ser ese instante. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dice: todos vamos a ser transformados en un momento. De hecho, el término griego que se usa aquí es el que sirve de base a la palabra, que es átomo. Estuve viendo esto y dice que es algo indivisible. Es algo tan pequeño que no se puede dividir. Es como un año lo podemos dividir en meses, los meses en semanas, las semanas en días, en horas, y así sucesivamente hasta que ya no hay algo más pequeño, ¿verdad? Pero el significado de átomo es algo tan pequeño que no hay división.
inimaginable del tiempo. Ujú. Será un proceso, en otras palabras, esto no será un proceso de horas ni de minutos. Eso será algo muy inimaginable. Aquí nos ilustra Pablo en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Imagínense, hermanos, digo, será cuando los abrimos o cuando los cerramos. Abran, parpadeen muy rápido, pero ni así va a ser el tiempo. Solo para que nos demos idea de lo corto que será ese momento. Hay mucha gente que dice que esperan estar vivos cuando Cristo venga para poder presenciar su venida. Pero ese momento será tan rápido que nadie va a poder decir, ya viene o Él está aquí. Amén. Vayan a tener. Así es. El apóstol Pablo añadió a la final trompeta. Será la última llamada. La trompeta será el sonido de su voz. Hermanos, esa será la voz del Señor, de nuestro amado Jesús, en su último llamado a la humanidad. La trompeta sonará y los muertos serán resucitados. Incorruptibles y los que estén vivos serán transformados. Estemos alerta porque la trompeta que esperamos escuchar no es una trompeta de guerra ni de ningún otro aviso, sino que será para reunirnos con Jesús en el aire. Y esta es la victoria que Gloria a tendremos. Dios. Aleluya. Amén. Voy a estar leyendo en el versos 53 y 54 de Primera de Corintios. Dice así, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sólida es la muerte en victoria. La palabra vestir literalmente, hablando literalmente ahorita, mi ejemplo que puse, ¿verdad, hermanos? Como digo yo, ahorita estamos vestidos, van a su casa, se quitan su ropa, ponen pijama, se levantan, vuelven a vestir, no con la misma ropa, ¿verdad? Se vuelven a vestir. Eso quiere decir, pues, quitarse una cosa, ponerse otra. Ahorita estamos vestidos de corrupción. Eventualmente nos vamos a quitar la corrupción y nos vamos a poner incorrupción. Como ejemplo, el grano se somete a un gran cambio y también lo harán los muertos cuando se levanten y vuelvan a vivir. La semilla muere, pero una parte de ella brota a una nueva vida. Bendito Dios, aleluya. También estamos vestidos de mortalidad. Vamos a morir, pero eventualmente nos vamos a vestir de inmortalidad. No vamos a morir más y esa es la victoria de la resurrección. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Voy con mi parte número 2, que es victorioso sobre la muerte, y voy a estar leyendo en Primera de Corintios del 55 al 57. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer el 58, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí vemos, hermanos, que la muerte perdió su poder cuando Cristo resucitó, y con la próxima resurrección de los santos será finalmente destruida. Santo, aleluya. Pablo se regocija en esta realidad con su proclamación en el verso 55, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Santo, aleluya. Como ejemplo, hermanos, si vemos un escorpión, si tiene la cola, pues nos da miedo, ¿verdad? Pero si no tiene la cola, pues sabemos que no va a hacernos nada, Amén. ¿verdad? Las abejas, digo yo, tan bonitas que se ven, tan inofensivas, esos animalitos tan chiquitos, pero donde se le peguen a alguien, imagínense cómo dejan a uno de hinchado, ¿verdad? Sí. Y pero si ya no tienen el aguijón, no, igual, o sea, no Se hacen muere. nada, pero con esa cosita tan chiquita, todo lo que pueden provocar, Se muere. ¿verdad? Sí, entiendo.
Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Como consecuencia de esto, hoy podemos proclamar que la muerte ya no es una amenaza para los creyentes. Aleluya. Amén. No nos perjudica y ha sido derrotada. Amén. Aunque todo cristiano debe enfrentarla, el aguijón de la muerte ha sido eliminado y reemplazado por una esperanza eterna. Amén, gloria El a Dios. aguijón de la muerte es la consecuencia del pecado. Y vemos en el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sí. Y el pecado, a través de la ley, revela nuestra impiedad, nuestra condición caída y nuestra impureza ante Dios. Pero Jesús triunfó sobre el pecado Amén, de una gloria a vez por Dios. todas al morir en la cruz como sacrificio perfecto por nosotros. Sí, amén. Pablo expresa una profunda gratitud a Dios que nos proporciona en Jesucristo nuestra gran victoria espiritual. Y en el verso 57 vemos que dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Aunque disfrutemos para siempre de esta victoria en nuestra condición de resurrección, esta se aplica también a los dones de la bondad de Dios que recibimos a diario por el poder del Espíritu Santo, nuestro otro consolador. Podemos tener victoria sobre el pecado, victoria en nuestras luchas espirituales, victoria que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida, y todo esto es posible por el glorioso sacrificio y la resurrección de nuestro Salvador. Sí, amén. Aleluya. Y pues para concluir, hermanos, no se está chiquito. Para concluir, yo puse aquí solamente, hermanos, sabemos que la muerte está derrotada y tenemos un destino eterno y resucitado con Jesucristo. Debemos permanecer firmes e inconmovibles. Debemos trabajar duro en todo, trabajando para el Señor, porque el ahora nos cuenta para siempre. Y recordemos que nuestro trabajo no es en vano. También quiero agregar esto, hermanos, que me vino a la mente, y todos lo hemos leído y escuchado esa historia, que se encuentra en Juan 11:43, sobre cuando Jesús estuvo en la tierra. Levantó a Lázaro de entre los muertos, diciéndole, Lázaro, ven afuera. Y así algún día el Señor nos llamará a cada uno de nosotros y nos despertará del sueño de la muerte. Sí, amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y quería agregar algo más ahorita que la hermana Juanita estaba dando la enseñanza. Yo, hermanos, les pido que estemos bien en las cosas de Dios, que lo que aprendemos no nos lo quedemos, que vayamos afuera, porque no sabemos cuánta necesidad hay en la gente. Cuando yo tuve a mi primer niña, yo era una niña de 16 años y pues yo prácticamente sí, de chiquita nos llevó mi mamá a la iglesia, pero pues no sabía prácticamente yo nada de las cosas de Dios. Como decía la hermana, que cuando muere un familiar, que ¿cómo fue la pregunta, hermana? Cuando muere un familiar, ¿cómo? Ajá. Y digo yo, pues los que conocemos del Señor nos fortalecemos, pero los que no conocen, hermanos, hay tanta necesidad allá afuera. Y yo no me recordaba, hermanos, yo no sé en dónde encontré una Biblia cuando mi hija murió, y yo encontré en esta enseñanza que decía esa palabra que si morimos en Cristo y los muertos van a resucitar, y eso a mí me dio mucha fortaleza, hermanos. Y yo, sin ir a la iglesia, sin que nadie me hablara de las cosas de Dios, yo encontré una Biblia y yo leí eso, y yo decía, ¿dónde lo leí? Porque desde que mi niña murió, yo traía en mente eso, que yo lo había leído, pero no sabía en dónde. Y me recordé ahorita que ya lo había yo escuchado y lo había leído, pero eso fue lo que a mí me dio mucha fortaleza para superar la muerte de mi niña. Amén. Y pues por eso digo yo, que no nos quedemos con lo que tenemos, sino que vayamos y demos testimonio y hablemos a la gente de las cosas que Dios tiene para nosotros. Santo. Dios les bendiga.